los hizo añicos. Así se puede resumir las recientes declaraciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien en una entrevista con Tucker Carlson dejó en ridículo a Occidente al afirmar el fracaso del bloque ante la Rusia de Vladimir Putin. De esta manera, el líder de El Salvador reveló el secreto de la ineficacia de las acciones del bloque contra el Kremlin, y en unas palabras que más fueron vistas como una clase de sentido común para Occidente, afirmó: es una evidente pérdida de tiempo tratar de intimidar al Kremlin. Ahora bien, ¿qué harán los occidentales ante tamaña humillación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se los dijo en su cara: son unos ineficaces. Así calificó el líder salvadoreño Nayib Bukele a las medidas y sanciones tomadas por Occidente contra Rusia durante una entrevista que concedió al periodista norteamericano Tucker Carlson. El reelecto presidente Bukele se refirió a la imposibilidad de que Rusia pueda ser destruida con sanciones. Según su criterio, aseguró: si se imponen sanciones a Rusia, su economía no se verá afectada porque es una superpotencia. ¿Pero qué significado tienen estas palabras? Pues el mandatario se refirió a que el hecho de que Rusia sea una superpotencia le brinda ventajas por encima de otras economías. Tiene energía, capacidades industriales y fuerza laboral, reflexionó el líder de El Salvador frente a Carlson. Y lo cierto es que la economía rusa no depende de otras economías, pues es autosuficiente, ya que utiliza sus propios recursos. Así, en este punto, Bukele dialogó sobre otras economías que, a pesar de ser grandes y buenas, dijo, no venden productos esenciales, pero este no es el caso de Rusia. Y es que las sanciones impuestas a Moscú no han podido hacer que su economía colapse, porque el país está construida como una superpotencia. Rusia tiene trigo, energía, gas natural y petróleo. Están organizados, tienen capacidad industrial, fábricas, fuerza laboral, sostuvo Bukele. En otras palabras, el Kremlin no depende de Occidente. Es a la inversa. Por ello, desde Moscú han indicado, en no pocas oportunidades, que las sanciones que se le imponen a Rusia para tratar de ejercer presión sobre el país no funcionan y perjudican a la propia Unión Europea. Esto porque lo cierto es que mientras Europa y Estados Unidos se desgastan en maquinar sanciones y medidas contra Rusia, Moscú saca provecho de ellas, según agregó Bukele. Además, en una anterior entrevista con el propio Tucker Carlson, el presidente ruso Vladimir Putin indicó: Rusia se convirtió en la primera economía de Europa, pese a todas las sanciones y restricciones. Por otro lado, se han concedido préstamos, entre comillas, a Ucrania para financiar el conflicto, a costa de los activos rusos. Sin embargo, esto ha sido calificado por el Kremlin como una provocación y un burdo robo, pues se han dispuesto de un dinero que no les pertenece, con la intención de ayudar a Kiev al tiempo que se perjudica a Moscú. Pero, ¿qué tan grandes han sido los prejuicios? A todos los pronósticos que se realizaron en contra, el crecimiento del PIB de Rusia se aceleró a más de un 5% en términos anuales en el primer trimestre del 2024, según una estimación preliminar de la agencia estatal de estadística rusa Rosstat. Según señala el documento publicado por Rosstat, el índice de volumen físico del PIB ruso en el primer trimestre del 2024, en relación con igual periodo del 2023, ascendió a 105.4%. Así, la economía rusa ha demostrado ser más resistente de lo que Occidente esperaba y sigue creciendo a pesar de todas las medidas restrictivas. Además de ello, la jefa del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Beata Havorich, al comentar los últimos indicadores económicos rusos, consideró: no era realista esperar que las sanciones contra Rusia provocaran una profunda crisis económica y financiera,
como muchos esperaban. A su vez, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que Rusia crecería económicamente en el 2024, demostrando estabilidad a pesar de las sanciones. La institución reconoció que en los 2 últimos años, frente a las sanciones a gran escala impuestas por varios países, la economía rusa ha demostrado resistencia. Asimismo, desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la Unión Europea cometió un grave error al imponer sanciones económicas a Rusia. Y respecto a ello, Putin manifestó: Occidente esperaba que Rusia colapsara. No obstante, en sus estados están empezando a producirse procesos irreversibles. De igual manera, Putin, en más de una ocasión, ha destacado que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente. Pero más que a Moscú, las sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial, dijo el mandatario. Y es que los países occidentales que han tenido relaciones económicas dependientes de Rusia, según criterio de especialistas, se han visto sancionados a la par. Y el propio Occidente ha reconocido que pese a todas las medidas sancionadoras, la economía rusa avanza 5 veces más que en algunos estados europeos. Además, según la base de datos Castellum.al, Rusia es el estado más sancionado del mundo. Y solo hasta abril del 2024 se activaron alrededor de 20.746 restricciones en relación con Rusia. Pero todo no queda en el marco del PIB, pues en contra de las predicciones de los escépticos, Moscú también consiguió rebajar su deuda externa. Por otro lado, de acuerdo con el informe anual que emite el Banco de Rusia, la deuda externa de Moscú es la más baja desde el 2007 y es aún menor que la de cualquiera de los países del G7, razón por la que el endeudamiento externo disminuyó en más de un 17% en el 2023, según sugirió el informe. En palabras de expertos, se trata de un nivel aceptable y seguro en contraste con otras potencias mundiales, como la del G7. Y es que resulta que Moscú logró amortizar casi totalmente su deuda externa desde el principio del 2022. Por eso, una carga de la deuda tan baja aumenta la estabilidad frente a las restricciones occidentales. Otra analista, Ekaterina Beshmernaya, aclaró: la reducción de la deuda externa contribuye a la sostenibilidad de la economía. Hay menos riesgos. Así, las restricciones económicas de Occidente a Rusia dificultaron la obtención de préstamos en el extranjero, y el pago de las obligaciones contraídas con acreedores extranjeros influyó sobre el endeudamiento externo. Asimismo, según un análisis del Ministerio Ruso de Finanzas, la deuda del Estado seguirá creciendo en los próximos años. Sin embargo, para recaudar fondos se recurrirá a préstamos nacionales, hasta un 80%, en lugar de acudir al mercado internacional de divisas. Así, muchos economistas creen que Moscú lo está haciendo bastante bien, tomando en consideración las difíciles condiciones actuales y los intentos de Occidente de aislar económicamente a Rusia. Entonces, ¿tiene razón Bukele cuando afirma que las sanciones que Occidente le impone a Rusia no harán colapsar su economía? Por supuesto que sí. Washington, por su parte, pronosticó en voz del ex viceconsejero de Seguridad Nacional, Dalip Singh, que la economía de Rusia estaría en ruinas, pues se hicieron predicciones funestas a principios del conflicto con Ucrania, nada más alejado de la realidad. Por ello resulta evidente que los intentos de aislar a Moscú están teniendo un efecto contrario. Países como China, la India y algunos estados de Oriente Medio han demostrado un interés sistémico en financiar la economía rusa y ofrecen fuentes alternativas de capital para proyectos nacionales. De esta manera, queda claro que los pronósticos de Putin respecto a la recuperación e incremento del PIB de Rusia, por encima de todas las economías europeas, se hicieron realidad. Y de la misma forma, otra vez acertó Bukele,
pues las sanciones y restricciones contra Moscú fueron una pérdida de tiempo. Y es por esto que Occidente necesita de Rusia y no a la inversa. Así se resume todo. Investigadora asociada Madelis Castañeda. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.